Bienvenidos al podcast de ALMX. Yo, Osvaldo Flores, seré su anfitrión en este viaje que haremos en la realidad de México, acompañado por el buen Sars en la producción. El día de hoy tenemos un invitado, el cual nos viene a hablar del elixir de los dioses, el mezcal. Él es Iván, el maestro mezcalero. ¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Gracias por aceptar venir No, aquí al contrario. a esta locura que estamos empezando ahora. Al contrario, gracias. Voy a dar una breve introducción de lo que yo conozco de ti. Hay muchas cosas que no conozco, pero Sí. voy a conocer ahora si te prestas a Claro. la entrevista. Eres padre, esposo, maestro mezcalero, empresario y amigo. Y originario de Oaxaca. Así es. ¿Sí? Sí. Primero que nada, cuéntanos tu historia, de dónde viene tu relación familiar, qué es lo que sé, Sí. con el mezcal. Bueno, mira, pues el mezcal ha estado presente en toda mi vida. Te voy a platicar un poco, ¿no? Porque Sí, adelante. ahorita está muy de moda y todo el mundo habla del mezcal. Pero antes no, ¿sí? Antes era la bebida que cuando te la ofrecían en una fiesta muchos se ofendían, ¿no? Decían, no, pues si cuando estaba jodido no tomaba mezcal, decían, ¿no? Sí, cuando era pobre. Ajá, si cuando era pobre, ¿no? Menos ahora y la fregada. Sin embargo, en casa de mis abuelos, en casa de mi papá, el mezcal siempre tuvo un lugar importante, ¿no? ¿Por qué? Y ahí viene lo bonito, ¿no? Porque pues desde niños cuidamos los agaves, nos iban enseñando que el agave, porque hay que hablar de dos cosas, ¿no? Sí bien del mezcal, pero pues el mezcal viene de una planta. Y Sí. para mí es una planta maravillosa, una planta enigmática, que es el agave o el maguey, como se conoce en México. Que ahorita vamos a platicar un poco también de esa diferencia. Entonces, pues desde muy chicos, los agaves o los magueyes, vamos a hablar de maguey, nos servían para poner cercas, ¿no? Entre un terreno y otro. Sí, eso se Sí. usaba mucho, me acuerdo, en los ranchos ahí en Jalisco. Ándale, bueno, en Oaxaca, pues más o menos igual. Y con una diversidad mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Cómo se llama ese agave, el que está gigante? bueno, existe Uno grandísimo. sobre todo, el de los más grandes que hay es el pulquero, es uno de los más grandes que existe. Y para delimitar para poner cerca, le decían, ponían mucho el cuiche, madre cuiche, que ahorita hablaremos de esas diferencias. Porque son mezcales, son agaves que tardan mucho más para estar listos para el mezcal, ¿no? Entonces los dejaban para delimitar un terreno, para delimitar una casa de la otra. Y ahí va haciendo esa bonita costumbre, regreso. Entonces, pues de repente estaba siempre presente en las fiestas el mezcal, ¿no? Y era para abrir apetito y para después de la comida, ¿no? Era el desempance y para abrir apetito. En los velorios era para dar consuelo ante la pérdida de un ser amado. Siempre había mezcal, ¿no? Y el mezcal proliferaba, entre otras bebidas, que pues iba siendo la cerveza, que se metía un poco más, porque la gente pensaba, pues como te decía, ¿no? Que el mezcal era una bebida, pues, poco digna a lo mejor, ¿no? Contrario a lo que ahora estamos viviendo, ¿va? Sí, ahorita ya se hizo, pues, hasta de nicho, ¿no? En algunos Sí. lugares, ¿no? Sí, ahora es un lujo, ¿no? Tomarte un mezcal porque, pues, te anda costando 5 o 6 veces más que una cheve, ¿no? Sí. Una cerveza No comercial, ¿no? Entonces, ahí ha venido la relación con el mezcal. Ahora, yo estoy muy orgulloso de haberme criado en un pueblo de Oaxaca que se rige por usos y costumbres. Entonces, es muy bonito porque cuando la familia tenía un gasto, así le dicen, ¿no? Gasto le dicen a unos 15 años, a un bautizo, a una fiesta importante. Llegaban los compadres de mi abuelo, que venían a lo mejor de pueblos cercanos, y pues como él iba a tener la fiesta, pues le daban, ¿no? En ese momento le daban mezcales, le daban pulque, le daban un puerco, le daban pan, le daban ajo, le daban cosas que ocupan y que ellos tenían en casa, ¿no? Que ellos sembraban. Y entonces había una retribución posterior, a eso se le llama en mi pueblo guelaguetza, ¿no? Daban una guelaguetza, lo cual cuando ellos tenían alguna necesidad, pues mi abuelo o la familia les retribuía parte de lo que ellos habían entregado anteriormente. Y esto era una práctica muy bonita porque siempre que existía
algún tema, alguna fiesta, alguna situación de la pérdida de un ser querido, etcétera, pues toda la gente llega a apoyar, ¿no? Y no está esa soledad de ahora a ver qué hago, sino que hay una ayuda mutua en esas situaciones donde pues se necesita hacer una festividad, ¿no? Sí, de hecho me tocó a mí, yo tengo muchos amigos allá de Oaxaca, Sí, y me tocó ir a una boda sí. que duraba como 3 días al menos. 4 días, creo, Sí. 5, o sea, yo estuve nomás 2, pero no, o sea, literal es una fiesta del pueblo, ¿no? Si Sí. bien es cierto, la boda fue, bueno, la boda que yo fui fue en un salón, ¿no? Y Sí. es que avientan dulces Ándale. y pasean un guajolote y lo emborrachan. Sí, es un baile del es un guajolote. baile, o sea, y bueno, hacen un sinnúmero de cosas, pero lo que me llamó más la atención fue al siguiente día, Uh-huh. que las señoras cocinaron para la boda y al siguiente día la gente atendía a las señoras Ándale. que cocinaron, ¿no? Sí. Y pues todo el mundo llegaba, pues literal había mezcal y cerveza hasta que quisieras, Sí. ¿no? Y comida, pues más, ¿no? Entonces, Así es. pero lo que yo no sabía es que el pueblo cooperaba para la boda. Sí, Eso digo, yo lo supe ahí, pero no sabía hasta qué extensión, pues. sí. Sí, de hecho, a eso le llamamos los pueblos. Bueno, Oaxaca tiene una división importante, ¿no? Las 8 regiones que la conforman. Uh-huh. Yo te hablo de los valles centrales, ¿no? Porque si lo escucha alguien de Oaxaca y es del Istmo, de la costa, decir, no, pues eso no se usa aquí. Y sí, no se usa ahí, ¿no? Se usa en los valles centrales de Oaxaca, que es la zona donde se produce más mezcal. Yo creo que un 90% de la producción de mezcal se produce en esas zonas de los valles centrales. Y ahí es donde se tiene esa costumbre, ¿no? De ese apoyo. De hecho, Guelaguetza en zapoteco significa la noche en la que se hizo la paz, ¿no? Y los pueblos que estaban en conflicto, las mismas etnias, hace muchos años, ¿no? antes de la llegada de los españoles, había, pues, todos los seres humanos creo que siempre andamos como en conflicto, ¿no? Eso nos lo ha marcado la historia. Tenían ellos mismos sus problemas. Sin embargo, hubo una negociación con los líderes de cada una de las etnias indígenas de Oaxaca y pues hacen la paz compartiéndose sus productos, ¿no? Porque Oaxaca es un estado muy rico en diversos productos, ¿no? Hay regiones donde se da el cacao, hay regiones donde se da más maíz, hay regiones donde se dan ciertos agaves, hay regiones donde se dan otros, frijol, etcétera, ¿no? Entonces se logra hacer ese intercambio que hasta la fecha lo honran con una celebración anual que se da los últimos 2 lunes de julio, que son los lunes del cerro, uh-huh, y que le han denominado Guelaguetza, ¿no? Esas son las calendas, ¿no? Bueno, son parte del folclore, que esos ya traen mucha influencia española, ¿no? Históricamente traen influencia española, porque en España se hacen ese tipo como de festividades, pero nosotros, pues, Oaxaca ya ves que es un mestizaje muy interesante también de temas, sí, no nada más prehispánicos, sino muy matizados también de esta relación que tuvimos con la cultura española, ¿no? Sí, lo que me he dado cuenta, digo, voy muy seguido a Oaxaca, es que está muy intrínseco sus creencias con las religiosas, sí, católicas. Sí. O sea, como que muchas festividades se empatan y tienen como que una sincronía ahí muy especial que no se ve normalmente en otros lados, ¿no? Así es. De hecho, fíjate, eso que mencionas se nota en los nombres de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, si sales de la ciudad, pues te vas a encontrar con pueblos que tienen el nombre de un santo, pero un apellido, digamos, por así decirlo, prehispánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si avanzas sobre la carretera panamericana, te encuentras con San Sebastián Teitipac, ¿no? San Francisco La Chigoló. Me voy explicando. Sí. San Martín de Minas. San Martín Mexicapan, etcétera, ¿no? Así, ¿no? Entonces tienen el nombre de un santo, que ahí se ve pues la imposición de la religión cuando llegan los españoles, pero dejan, ¿no? También esa parte de
pues del origen prehispánico, del origen indígena que Sí, al tenían modo de esas los comunidades. mexicanos, o sea, te hago Así. caso, pero a mi manera, ¿no? Sí, y la mayoría de comunidades se llaman así, ¿no? Sí, sí, sí me ha tocado. Y bueno, y hacen una gran fiesta en honor al santo patrón y va matizado pues de esta parte, ¿no? Que es un mestizaje muy interesante el que se vive ahí en Oaxaca y del cual pues los contemporáneos oaxaqueños están muy orgullosos, ¿no? Porque pues traemos en nuestra sangre pues parte pues, de ese tema indígena y también de los españoles, ¿no? Que llegaron a hacer un mestizaje Y pues se ve en también en esa la parte. comida, En todo. en las Claro. celebraciones, Son pocas las comidas así muy prehispánicas que he probado y que son poco conocidas. Yo tengo muy presente una que se llama ceguesa. uh-huh. Se hace muy poco en Oaxaca todavía. Todavía hay personas que la hacen, pero es como un maíz quebrado, machacado, con chiles. Es como un guisado muy rico. Y ese, pues su nombre lo marca, ¿no? Es muy Sí, pero prehispánico. yo lo que me he dado cuenta que en varios lugares que he ido y que he conocido, que la comida prehispánica no tenía tanta proteína. No, Era más grano, más ándale. frutas Sí, silvestres o verduras, verduras, pero chiles. no comían tanta proteína. No, no. Y Como es, ahorita, pues ya la comida oaxaqueña, sí, muy claro. deliciosa, pero sí Sí. tiene, Sí, los moles, pues ya todos llevan proteína, y ¿no? O trae sea, ya un acento también de ese mestizaje interesantísimo con el que llegan los españoles, ¿no? Porque ellos traen, este, pues alrededor de 400 años de una invasión, de árabes que nos regalaron las especias y muchas cosas que impactan la gastronomía oaxaqueña a través, pues, de todos esos años que España estuvo dominado, ¿no? Eh, por estas otras culturas importantes. Eh, España misma se hace un mestizaje y lo traen a México, ¿no? Y ahí se empiezan a hacer cosas maravillosas, como es ahora la cocina oaxaqueña, yucateca, etcétera, y que son ya patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? okay. ¿Cómo definirías, digo, ya en tus Sí, términos y en tu expertise y tu conocimiento y tu cultura, eh, al mezcal? el mezcal. Porque yo he escuchado, digo, Sí, he ido a varios palenques en Oaxaca, sí, digo, es parte del folclore y el argot que hacen sí, ellos cuando vas en un tour, ¿no? claro, O sí, con amigos, o sea, sí, te venden la idea, pero tú, o sea, que eres una persona que ha estado entre el mezcal toda su vida, sí, familiar y de trabajo, ¿cómo lo definirías? O sea, va, en el sentido, pues, espiritual, porque hasta sí, ya le dicen así que es como que se usaba antes para ¿cómo decir? Que para los ofrendas y todo eso, sí, claro. desde antes de los españoles, según eso. Sí, fíjate que, bueno, es una pregunta muy interesante y a lo mejor la respuesta va a ser muy amplia, ¿eh? Ujú. Tú me vas preguntando. Tú Ahí dale, te tú va. dale. Mira, pues quiero platicar un poquito quiero empezar como con un tema familiar, ¿no? Yo soy la primera generación que tuvo estudios en mi familia, que Okay. estuvo a un nivel de licenciatura, después hizo una maestría. Este, mm, Soy apasionado de la filosofía, sociología, antropología, y he dado clases, ¿no? De esas materias, lo cual me ha permitido ver con otros ojos también el tema de la cultura del mezcal, ¿no? Gracias de verdad al esfuerzo de mis padres y de mis abuelos, que ellos pues no tuvieron una formación académica, pero pues tuvieron un conocimiento muy amplio y muy sabios, ¿no? De la vida cotidiana. Ellos sí nos dijeron, pues ustedes van a estudiar, los vamos a apoyar, pero pues era alternado, ¿no? Porque era trabajar en el campo el fin de semana y en vacaciones, y entre semana pues darle, ¿no? A la escuela, que era como para ellos pues la gran herencia que nos dejaron. Sin embargo, creo que la mayor herencia fue la parte de valores y pues todo el otro tema de pues de lo que ellos nos transmitían directamente. Entonces, pues retomo el tema. ¿Qué es el mezcal? Pues el mezcal para mí es una bebida mágica, porque tiene muchas propiedades benéficas para los seres humanos, ¿sí? Y yo creo también que es una de las bebidas más puras que aún podemos tomar, con una base alcohólica, ¿no? ¿Qué significa?
pues significa agave cocido. Y ahí es donde viene ya la controversia, ¿no? Yo sé que muchos, no, si vas a los tours a Oaxaca y todo, pues todos le meten un poco de magia, un poco de Sí, pero este tiene que tema, vender, pues claro, vender ¿no? el Pues es venta. misticismo y todo ese show, Creo ¿no? que el misticismo es el mejor marketing que se puede meter en ese momento. Sin embargo, siendo realistas, no hay una base científica. Pues yo sí creo que tuvo que haber un proceso de destilación prehispánico, pero no, los científicos no lo han reconocido, ¿no? De hecho, mezcal significa agave cocido. Mezcali es agave cocido, y de ahí viene la palabra, ¿no? Lo que sí existía antes de la llegada de los españoles era la cocción del maguey, ¿no? Que eso te da como resultado la piña del agave, que es lo único que se consume finalmente para términos del mezcal, porque las hojas se usan para otras cosas, que sería otra plática. Una vez cocidas, pues sacan una gran cantidad de azúcares, ¿no? Y cuando se machaca y se fermenta, se hace un tepache. De hecho, que tiene alcohol, ¿no? Que ya tiene un grado de alcohol pues bastante alto, pero es un tepache, ¿no? Es un tepache de agave. De hecho, también en algunos pueblos de Oaxaca, y mi abuelo me acuerdo que todavía se decía no maestro mezcalero, ¿no? Si decían eran tepacheros. Y no por hacer tepache, sino porque ellos le daban el punto exacto al tepache de agave, ¿no? Que ese por sí mismo, pues imagínate qué rico es, ¿no? Pues es súper dulce, agradable y se te pues sube fresco, como la espuma, y se te va a subir, ¿no? Vas a tomar bastante, se te va a subir. Y hasta ahí, siendo estrictos en la palabra, eso ya es mezcali, ¿no? Que es agave cocido, ¿sí? Y es ahí donde viene ahora la clasificación también de los mezcales, ¿no? Algunos hablan, o algunos que te digo, yo sí creo, sin embargo hay pocos vestigios arqueológicos que lo respalden, el tema de que hay una destilación prehispánica. Muchos creen que se quedaba hasta ahí, hasta el tepache, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con la llegada de los europeos y los asiáticos también, cuando llegan los europeos, pues llegan asiáticos también. Ellos traen sus destiladores, ¿no? Que ellos usaban principalmente el destilador árabe y el oriental. En términos químicos son lo mismo, sin embargo, pues eran de metódicamente cobre, ¿no? cambian, ¿no? De Sí. cobre casi todo, ¿no? Y pues viene el destilador de cobre o el alambique, que trae un origen pues oriental propiamente dicho, con el cual pues puedes destilar cualquier sustancia cualquier tepache puedes destilar en un destilador de cobre, ¿no? En un alambique. Bueno, perfumes, todo se destila en Europa. Traen estos alambiques y empiezan entonces a destilar ese tepache, que es un mosto, vaya, o un fermento de este agave cocido. Y en algunos lugares le empiezan a llamar vino de mezcal, ¿sí? Para identificar que no era el tepache, ¿no? el mezcal, sino ya era un destilado transparente, del cual pues obtenían más fuerte, más fuerte, con mayor grado alcohólico, porque pasa el tepache de tener máximo 8 grados, 7 grados de alcohol. Como el pulque más o menos. Un poquito, y después de la segunda destilación, porque la primera destilación da sabores poco agradables, o sea, da sabores muy bajos y muy bajos grados de alcohol. Entonces, al hacer la segunda destilación, rescatamos sabores y rescatamos también un grado de alcohólico más elevado, ¿no? Que ya ahí lo podemos ir llevando dependiendo pues de la capacidad del maestro mezcalero destilador, desde 50 hasta 42 grados, ¿no? Que es lo que consideramos un mezcal de calidad. Entonces, hablando estrictamente, ¿qué es el mezcal? Pues es el agave cocido, que es así como hay los vestigios que nos marca la historia, ¿no? Ok. Hablabas hace rato de que la costumbre de tu familia o de las familias sí. de la zona donde tú eres, no digo todo Oaxaca porque será a lo mejor mucho, sí. Utilizan mucho el mezcal como abrir apetito y digestivo. O sea, sí. Quiere decir entonces que el mezcal sí tiene una relación muy
muy con la comida oaxaqueña. Sí. Bueno, al menos en las prácticas, ¿no? Que a mí me ha tocado conocer, ya tengo 47 años y desde que yo era niño, pues era eso, ¿no? Un desempance. Y además algo interesante, no se toma como el tequila, ¿no? Que es de shot, Sí, el sino mezcal toma aquí lo recito. llevan despacito, ¿no? Entonces te servían tu mezcal y el mezcal era también para abrir plática, ¿no? Entonces te sentabas o te sientas y empiezas a platicar y a compartir, ¿no? Por lo tanto, el mezcal ha sido también un detonante importantísimo en la tradición oral en los pueblos oaxaqueños, ¿no? Porque es la mejor forma de compartir las vivencias culturales que suceden entre generaciones inclusive y entre culturas, ¿no? Entonces, normalmente cuando se va a hablar un tema importante, tema trascendente, va un mezcalito servido de por medio, ¿no? Bueno, pues Como en este hay momento. que empezar, ¿no? ¿Sí? Digo, Entonces hoy traje un Madre Cuiche, que es uno de unas, pues un mezcal que hemos destilado recientemente. Complejo de destilar porque este tipo de agave termina siendo casi un tronco, ¿no? Tiene pocos jugos. uh-huh. Entonces, con la cocción y todo esto, se ablanda un poco, pero es complejo. Y la verdad es los cuiche, pues nos permiten, ¿mande? Sí. Nos permiten tener pues agaves de sabores muy buenos, pero pocas cantidades. Como a mí me gusta mucho el tepestate. Sí, el tepextate también fíjate que bueno, a mí es uno de mis favoritos también. Es un agave también de mucho tiempo, la planta tarda bastantes años. De hecho, ¿no? yo fui a un palenque, Sí. probablemente lo conoces, La Locura. Ajá, está en Minas. En Minas. De Eduardo. De Eduardo, el Lalo, buen Lalo. Sí. Y es amigo de un muy buen amigo mío. Sí. Y nos comentó que creo que tarda entre 15 y 20 años pues fíjate en estar listo sí. el tepestate. Y va a depender. Ajá. Y que para sacar 1 litro se ocupan 2. Y luego digo, oye, pero pues 1 litro nosotros lo tomamos en una sentada, imagínate. Y tarda 20 años. Pues fíjate que es que ahí es donde empezamos a hablar de un tema que ahorita a lo mejor quisiera tocarlo porque luego es lo que genera muchas dudas, ¿no? Va a depender de la región donde se siembre. Okay. Pero va entre 18 y algunos mencionan que hasta 25, 26 años, ¿no? Es como te decía, ¿no? Los quiche, madre quiche, tardan también sus años, pues, en estar listos, ¿no? 18, 20 años. Por eso los ponían de cerca o de división, ¿no? O de división, para que, pues era despacito, nada. Pero vamos a darle a ver. Como que venía mal cocido el cantarito. No, trae un hoyito abajo, güey. Para que te lo tomes rápido. Es totalmente artesanal estos cantaritos que te traigo. Fíjate que regalo, no está, gracias. No está tan fuerte y tiene mucho sabor. O sea, no se siente tanto el sabor de alcohol. Sí. Que eso es lo que me gusta, ¿no? Así es, fíjate que, bueno, hablando un poquito de nuestro ideal de marca, nosotros buscamos tener, sacar el sabor del agave, porque imagínate una planta que tarda, que ya no sé, que tarda, gracias, una planta que tarde 18, 20, 25 años en estar lista, y que le saquemos el puro sabor al alcohol, pues no, eso se puede con cualquier cosa. Entonces lo que buscamos siempre es sacar el sabor de la planta y los aromas, ¿no? Que bueno, ahorita de paso que el cantarito nos regaló unas gotas acá, se queda impregnado el aroma del agave, ¿no? Ahí tu toalla, cuando te seques el sudor, te va a antojar otro mezcal porque va a oler a... Lo va a tener que lavar. Entonces, acá lo que huele es puro agave cocido. ¿Sí? Y ahumado. Sí. Fíjate que cuando, digo, esta es cosa de alguien... ¿Esto cuándo sería? Fíjate, sería... Me acuerdo cuando salió la primera vez... Voy a poner esto por acá. Gracias. Cuando salió la primera vez en una revista... precisamente una revista de Aeroméxico. Ajá, sí.
Debió haber sido por ahí del 2010, 2012, o a lo mejor 2009. Sí. Me acuerdo que salió un artículo del mezcal Ujú. y hablaban, pues que el mezcal y que el mezcal. Yo creo que era una campaña porque después compré otra revista, creo que fue el Esquire, y y venía en del aeropuerto. Después dije, mira, Sí. y hablaba de mezcal y hablaba de algunas marcas. En aquel tiempo mencionaban una que se llama Marca Negra, que tiene una botella transparente que tiene como Una mano. como una mano Sí. pintada. Y pues por novedoso que soy, la busqué y la encontré en Cabo en la europea. Cara, me acuerdo, o sea, Sí. en aquel tiempo yo creo que la botella costaba como 800 pesos. O sea, a comparación, era más cara que en aquel tiempo el whisky, ¿no? Sí. Entonces, mira este también. Dio de sí. Yo decía, voy a tener que maromearlo. Ni modo. Los cantaritos nomás venían como de adorno. Nomás vienen de Pero- adorno, para no que no pistiéramos tanto, ¿no? Te Sí. digo. Para que le tiren rápido. Sí, Ándale. nuevecitos, ¿no? Entonces, ya lo compré y lo probé y me acuerdo que tomé con un muy buen amigo. Y me dice, oye, esto sabe como a tequila ahumado, ¿no? Ajá. O sea, y ya, así quedó. Me acuerdo que se nos hizo que traía mucho, si mal no recuerdo, traía 54 grados. Ujú. 53 o 54 grados. Y pues ya, o sea, lo dejé, pues digo, fue como más que novedad, o sea, probarlo. Sí, sí. Pero yo, pues, como viajo mucho a veces y empecé cada vez a ver más y más y más y más mezcales. Sí. Y de ahí vino como que un Boom. boom Así es. como cuando empezó el tequila, ¿no? Me tocó el boom del tequila cuando yo estaba estudiando en la prepa, en la universidad, Ujú. que fue como en el 92, 96. Y también me tocó ver lo del mezcal, pues. Entonces, ¿tú cómo ves que va a ser el futuro de lo que sería el mezcal comercialmente hablando? Digo, antes de entrar en lo... Sí, mira. Creo Tú que. que te sí. dedicas a eso. Mira, hablamos aquí de dos temas. Híjole. Bien, Porque hasta, digo, perdón que te interrumpa, Sí. porque hasta cierto punto, bueno, como todo lo que es bueno, ya no hayas ni de cuál tomar, ¿eh? Sí. O sea, vas a Oaxaca y ves, no sé, ¿cuántos te gusta que haya? Miles. Miles de marcas, miles de miles de Miles. muchos que ni son mezcal y te los venden, engañando gente nomás ahí en el 20 de En el noviembre. mismo Oaxaca. En el mismo Oaxaca, te estoy diciendo, ¿no? Conejo le llaman por Sí. ahí, ¿no? Y tú cómo ves, digo, ya por ahí sé que ya lograron la denominación de origen hace varios años. Bueno, sí, la denominación de origen, de hecho, nace de Oaxaca, ¿no? O sea, el Consejo Regulador del Mezcal nace en Oaxaca, ahorita al contrario, se ha abierto más, ¿no? Con gobiernos anteriores que hicieron esa apertura. Yo pienso que cada región debe haber regulado su mezcal, porque sí, el mezcal se hace en varias regiones, ¿no? Uh-huh. En varios estados, perdón, porque creo que desde ahí traemos un error. Sí, porque por ejemplo, yo he probado conceptual, mezcal, ¿no?, de Tamaulipas, sí, mezcal en Zacatecas, en Zacatecas, mezcal Durango, en Durango, Guerrero, o sea, en Michoacán, en Estado de México, en Michoacán, y en todos, Puebla. de hecho, a mí, por ejemplo, no es por decir, pero a mí, por ejemplo, el de Tamaulipas no me gusta, me sabe Ujú. como a tequila, digo, Sí. porque usan el mismo agave Weber. Sí. Entonces, pues sabe, de hecho, el tequila estrictamente es un mezcal, ¿no? Sí. Pero tiene un sabor diferente, ¿no? Sí. Por la norma oficial mexicana, les ha permitido actualmente que sea solamente 30% agave y el 70% otros azúcares, otras plantas. Cosa que no pasa con los mezcales, ¿no? El mezcal es puro. Entonces es 100% agave. Hay tequila 100% agave. Uh-huh. O sea, la nominación dice a partir del 30% ya es tequila. Por eso es que a veces probamos tequilas tan malos, ¿no? Porque sí existen tequilas muy buenos, mis respetos. O sea, pero no son baratos ya. No son baratos, pero hay tequilas muy baratos que dicen, pues, ¿cómo se llama esto tequila? Sí, porque la nominación lo permite. Con el mezcal sigue jugando el 100% y esperemos que siga, ¿no? Porque eso también va a marcar una pauta en la calidad. Sí. Sí, digo, a mí me comentó Lalo, precisamente cuando fuimos a su mezcal, sí, que ellos, digo, no sé si sea cierto, él es ingeniero agrónomo, creo, y tiene doctorado, no sé qué tanta cosa, el hijo, ¿no? El que ya está ahorita acá. Sí. Que ellos fueron los primeros que empezaron a hacer mezcal de cada tipo de agave. De agave. Uh-huh. No sé si es cierto, nos comentó.
Porque él dice que antes el mezcal era pues de la agave que había disponible, ¿no? O sea, que sus abuelos, vamos a hacer mezcal, pues le echaban de todo a cocer y todo junto, o sea, puros blends, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Sí, los ensambles que le llaman Ensambles que le nosotros. llaman ahora, pero antes no saben ni qué le echaban, ni qué porcentaje de qué cosas, o sea, le echaban de todo eso. Sí. Él dice que su tesis, ¿no? Doctoral o de maestría, no sé, la hizo en qué diferencia tenían los mezcales de cada una de las diferentes variedades de plantas que hay. Que eso fue creo que en los 80s, 90s cuando lo hizo él. Es más grande que nosotros. Y dice que de ahí empezaron, que antes no se usaba, que antes era mezcal y no sabías ni de qué planta era, pues, de qué maguey. Que hay un montón ya, ¿no? Pues mira, sí, o sea, creo que sí y no un poco, ¿no? Porque sí tiene razón en la que bueno, existe algo que tenemos que ponerles nombres, porque pues todo esto tiene un sustento ya de investigación detrás y que pues también tenemos que leer para decirnos maestro o no. Sí, pues de tienes algo, que... ¿no? Entonces, están los mezcales tradicionales de los pueblos de Oaxaca. Cuando hablamos de mezcales tradicionales de los pueblos de Oaxaca, de entrada ya estamos acotando, ¿no? Ya estamos sacando los de Puebla, de tal, que son otras costumbres. Fíjate que a mí el otras, mezcal de ¿no? Puebla no me gusta. ¿No? Es que son otros, O como que me acostumbré mucho, digo, porque voy mucho más sí. a Oaxaca que a Puebla. Sí. Me acostumbré más al mezcal de Oaxaca. Sí. Me sabe diferente, la verdad. Sí. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque sí hay un soporte de por qué sabe. Déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Es lo mismo que por los vinos? No sé, es que por los vinos. Por los vinos, el mismo tipo de uva te sabe diferente según la región. Dale. Por los minerales de la tierra. Ahí te va. Muchos investigadores dicen que no. Nosotros decimos lo siguiente. Hay tipos de agave, como hay tipos de uva, yo creo. Sin embargo, a la uva, no sé si se le llame de otra manera. O sea, sé que se llama vid, pero no sé si significa distinto. Ahí te va con el agave. El mismo tipo de agave, o sea, el mismo tipo documentado de agave, son distintos magueyes. Ok. Suena a lo mejor, ¿cómo? ¿No? O sea, si se supone que es sinónimo agave y maguey. No, maguey es el nombre vulgar que le vamos a poner a una planta. El agave es como está etiquetado en un catálogo internacional, ¿no? Entonces ahorita te voy a hablar, por ejemplo, de una duda bien grande que siempre existe con el madrecuiche, el cuiche, que por ejemplo es el agave Karwinski, ¿no? Ok. Así está etiquetado. El nombre es ese agave que tiene una forma como de una palmera, que es así como el tronco y va peladito por los años que va creciendo, y tiene pues las clásicas, ¿no?, hojas de agave que conocemos. Pero las tiene en lo alto, ¿no? Pero las va a tener en lo alto, ¿no? Esta florela. Pues es la misma clasificación de agave, es el Karwinski. Sin embargo, cuando la planta tiene ciertas características, la gente le llama a esa planta maguey madrecuche, maguey cuche, maguey cereal, maguey, le llaman maguey de gordo. hecho, se asemeja mucho al que hay en el Valle de los Sirios, ¿no? Ándale, sí. Aquí le dicen también tambor. Tambor, sí. Entonces, sí te vas a encontrar con una persona. Este es maguey tambor. Y va a tener es la misma variedad de agave. Pero otro nombre. Científicamente, pero es otro maguey. ¿Por qué? Porque se nació en otro lugar. Porque la gente lo identifica distinto. ¿Me explico? O sea, digamos, es la misma planta, pero por ejemplo, ¿no? Hablando aquí localmente de la Baja. Si lo sembraste en el valle, a lo mejor nació con más nutrientes, ¿no? Y más grande. Más grande, más dulce. Si lo sembraste en no sé, en aquí en La Paz, porque es más arenoso y tiene menos nutrientes, la gente pues va a tener otro, o sea, va a tener otro sabor, ¿no? Por simple, de verdad, por simple lógica y todo, pues va a ser la misma planta, pero con otro sabor y otras cualidades físicas. Por eso es que la gente a eso les llama magueyes, ¿no? Entonces, ese es un maguey, es un maguey madrecuich, aunque siga siendo la misma variedad científica. Ok. ¿Sí me explico? Por eso es que mucha gente dice, oye, me vendieron un
cereal y un madrecuish y un cuish. Pues sí es la misma planta, científicamente hablando. De diferente región, se puede decir. Pero es un maguey distinto. Ok. ¿Sí? Sí, aquí, a mí lo que me han comentado, digo, ya he visto, o sea, porque conozco varias personas que tienen ahí sus pequeños palenques, Sí. son ya muy, muy grandes, es que tiene mucho que ver la región donde Sí. lo traen, pues Claro. lo cultivan. Y dice, y tenía un amigo que hacían, no recuerdo sinceramente el nombre ahorita del maguey o del Sí. agave, que ese se daba exclusivamente silvestre. Ujú. O sea, que no se sembraba. Que lo dejaban en el cerro y iban y buscaban y y vámonos. Afortunadamente muchos todavía Y siguen se dan sembrando. así, dice, y si lo siembras tú, no se dan. Quisiera cucharilla, el cucharilla No, solamente te está en la mentiría sierra. cuál es el nombre ahorita, Sí, pero y era algo regresando así. un poco a la pregunta que me hacías del maestro Lalo, que bueno, es la verdad, pues es palabras mayores en Oaxaca. O sea, sí se daba mucho en los pueblos, o sea, te digo, estos mezcales tradicionales de los pueblos de Oaxaca, donde agarraban lo que había y a destilarlo, ¿no? A cocer, bueno, a hacer todo el proceso, ¿no? Sin importar, embargo, ¿no? también se daba ya esa clasificación, porque como te digo, desde que yo era niño, sembraban, ¿no? Filas de Te madrecuiche, voy de a tomar cuiche. más, no porque sea borracho, sino Dale. porque se me tiró, ¿eh? Entonces, ahí lo iban diferenciando. Y sí me tocó ver las dos destilaciones, ¿no? Ajá. De gente que desde hace muchos años sí dividían los agaves para destilarlos. Digo, a lo mejor él fue el primero que hizo el estudio, ¿no? Yo creo que sí, y eso O sea, es súper valioso, porque ahorita a lo que mejor, me lo dices. yo no pues, sé, wow, ¿no? él me platicó, digo, ahí, Sí. así como dices tú, en la sobremesa de ahí de degustar sus mezcales, él me platicó, Sí. dice, mi tesis No, doctoral, creo que fue, la hice en los Sí. diferentes procesos para cada tipo de maguey Sí. para hacer mezcal. Y te lo digo porque, bueno, eso está muy bien investigado, que uno de los mezcales que se destilaba, de los primeros mezcales que se empiezan a conocer de destilación única, digamos, fue el Tobalá, que estuvo en peligro de extinción. Fíjate que el Tobalá, ¿no? perdón que te interrumpa, Sí. Fue el primer mezcal que a mí realmente me encantó. Sí. O sea, yo empecé tomando como todo mundo, tomando espadín. Sí, claro. Pues es el más común, ¿no? Es el más común. Que no es el más malo, ¿no? Que mucha gente dice. No es malo, pero es el más común porque se da bien rápido, crece muy rápido, a lo que me dijeron, ¿no? 7 años, 6 años. Y después me dijeron, empecé a tomar el Tobalá, sinceramente por una cuestión de estatus, porque era más caro, ¿no? Yo no empecé a pedir, y la verdad me gustó mucho. Y regresar de tomar Tobalá a espadín, pues como que... Sí, ya no. Y fue de los primeros y no por el alcohol, es lo mismo, que se empiezan a destilar solos, ¿no? Y la verdad no es por el alcohol era prácticamente el mismo, pero el sabor era totalmente diferente. Muy diferente. La verdad. Y fíjate, el Tobalá sucede algo muy curioso. Se estuvo a punto de extinguirse. Sí, supe eso. Sin embargo, un biólogo, que no recuerdo el nombre, llega y lo rescata, ¿no? Y logra obtener la semilla para seguirlo reproduciendo. Es que ahí te va. El Tobalá es un agave bastante caprichoso, porque es el único que no tiene todas las formas de reproducción de los otros. Si tú siembras en tu casa un maguey, un agave, es técnicamente imposible que no se reproduzca. Ahí te va. Tiene 3 formas de reproducción, ¿no? La primera es que te va a brotar hijuelos ahí al lado de la planta del magueyito. Después, la planta cuando llega a su madurez, saca el pistilo ese, ¿no? Saca un arbolito, que muchos dicen un arbolito, quiote, que es el quiote, ¿no? ¿Quiote o quiote? Quiote. Que en algunos lugares se come, ha servido de alimento, ¿no? Desde yo tengo otros amigos que se lo comen, milenarios. Pero... ya sé. De otra forma. De otra forma, ¿no? Entonces el quiote sale, brota, y dependiendo del tipo de agave, salen florecitas, que bueno, pues ya la planta se reproduce como todas las demás por este tema de polinización, que por ejemplo en muchas plantas de Oaxaca, como es con el espadín, etcétera, es a través del colibrí y del murciélago, ¿no? Y si eso no sucediera todavía, terminan sacando esas florecitas, se convierten en plantitas chiquitas que se pueden arrancar de la... y se siembran, ¿no? Entonces son 3 formas de reproducción. Fíjate que ese día que fuimos ahí es
Luis Méndez se llama. ¿Quién? El que rescató el Tobalá. Los Tobalás. Los Tobalás. Y mira. fue por solo semilla. Logró obtener la semilla. Y el Tobalá es el único que se tiene que sembrar por semilla. No bueno. tiene otra forma de reproducción. Lo que nos dijo a mí, explicó ahí la persona que estaba encargada del área de producción de planta. Ahí en la locura, porque ellos tienen como que todo el ciclo completo. Sí. Dice que ellos se enfocaron que cuando son hijuelos, dice, si la planta medía 1 metro, el hijuelo no va a llegar a más de 60 centímetros. No va a depender porque pierde mucha genética. O sea, es normal. Bueno, eso decía. Depende del año. Dice que lo más, o sea, lo mejor para que crezca con el 100% o el 90% de la carga genética que trae la planta anterior es extraerlo, como lo hacen ahorita ya con el maíz y con el tomate y todo, extraen la semilla y la siembran ellos, y ya que nace la planta, la trasplantan. Sí. Que eso dice que, o sea, es más efectivo en el sentido de perpetuar la genética de los magueyes. Sí. Porque dice, es muy difícil que eso él hablaba para efectos de producción, ¿no? Antes, pues no se daban solos y no salían porque al final de cuentas, pues no se los acababan toda la gente, no te tomaba tanto mezcal como ahorita, dice. No, ahorita pues todo el mundo quiere estar tomando mezcal y quieren silvestres. Pues no hay manera de que la naturaleza nos dé. El espadín sigue dando, pero no hay manera, pues dice que la naturaleza nos aguante el paso sin ayuda, dice. Eso fue lo que él comentaba, ¿no? Sí, mira, sí, o sea, digo, sí tiene mucho de la razón porque sí hay muchas variaciones, ¿no? Nosotros también llevamos, tenemos plantas de agave sembradas, sobre todo mexicano y espadín. El mexicano es el que es grande, ¿no? No, el mexicano es muy parecido al espadín, pero la hoja es muy, mucho más delgada. Ah, sí, ya sé cuál es. Es que ahí tenían varios, pero había uno que era muy grande, así como del tamaño de... Yo creo que era pulquero, el pulquero grandísimo. Da plantas muy grandes. La penque está como cada una. Y hasta se doblan, ¿no? Sí. También el tepextate tiene las hojas muy grandes. Por eso cuando se corta se ve muy bonito el tepextate porque queda la piña con cortes muy grandes, ¿no? Entonces, te digo, sí hay muchas variaciones, conforme también vamos... Ellos tienen pues mucha experiencia, yo te cuento de la mía, porque aparte ellos están en otra región, ¿no? Que es Minas. Que Minas está como en otra parte del Valle de Oaxaca, nosotros estamos cerca de Mitla y Matatlán, se llama Rojas de Cuauhtémoc. Y ahí pues los agaves van dando cada año, dan hijuelos. Los mejores hijuelos son los que dan el primer brote que se da alrededor de los 2 años de la planta. Ya saca sus primeros hijuelos. Los hijuelos logran crecer del tamaño de la planta materna, digamos, ¿no? Ok. Conforme pasan los años, el segundo, el tercero ya sacan hijuelos más débiles. ¿Sí? Y normalmente un agave que queremos ya destilar, un espadín, se le va a cortar el quiote para que no saque los azúcares que queremos aprovechar y convertirlos en mezcal, ¿no? Entonces ahí es donde se capa y sale este famoso espadín capón, que va a ser un mezcal más dulce, que es como el que nosotros producimos, y que nos da mayores propiedades en la producción, ¿no? Entre más dulce sea la planta, mayores grados Brixis va a tener y va a darnos mayor cantidad de alcohol, obviamente. Sí, está muy interesante todo eso, ¿no? Y es una ciencia, ¿no? Sí, son muchas cosas y como te digo, qué bueno que tú estés informado porque eso también permite como irle poniendo el sazón, ¿no? A la plática. Y también que son experiencias de ciertas regiones. Me he informado y he hecho el trabajo de campo, ¿eh? No, de verdad. Si trajéramos a un productor de mezcal de Guerrero, seguramente en la Sierra de Guerrero son otras experiencias, son otras temperaturas, como el buen Ociel, otras destilaciones. Ándale, saludos al compa Ociel, que él, pues ellos tienen otro, o sea, va a ser pues técnicamente el mismo modelo, pero en la praxis cotidiana son distintas cosas, ¿no? Sí, pues como cualquier vino, cualquier destilado, cualquier comida tiene su
su Así es. tropicalización, ¿no? O sea, a Exacto. lo que tienes, porque definitivamente no tienes unos recursos las diferentes zonas Sí. del país. Es más, en el mismo Oaxaca. Sí, y eso lo enriquece. El otro día se enojaron mucho. Ajá. Yo había ido al palenque de esta persona que te comentó Sí, de la locura, de Lalo. y ahí en Minas se utiliza como un garrote de mi tamaño, yo creo, Ah, sí, para para moler, machacar. para machacar la Sí, piña también se cocida. usa también en varios Bueno. lugares. Fui a otro lado y cerca, fuimos a otro y le dije, oye, ¿aquí por qué no usan al maestro mezcalero que estaba Sí, dando sí. la plática? No. El mazo Y de ellos madera. usan la piedra, Sí, el molino el egipcio, molino egipcio de... o taona. Sí, o sea, y hasta como que medio, no, es que aquí nosotros somos diferentes, allá esos pinches indios cabrones, nosotros aquí ya con un buey y ahí tiene una piedra y está moliendo Sí. y extrayendo todo. Digo, hasta en eso son diferentes. ¿Y ese, qué te gusta que estaba? ¿100 Ahí mismo. kilómetros Mm. de diferencia? ¿A donde llegaste fue a No recuerdo. Chichicapa, por esa zona? Sí, ¿no? y Más para como allá. que íbamos para allá y de regreso Sí. llegamos ahí y ya nos O dieron San el tour. Dionisio, Cotepec. Creo que fue en San Dionisio. Y, Excelentes mezcales. sí, ahí muy tengo ricos muchos mezcales. Grandes maestros ahí también, Sí. amigos nuestros. y yo le dije, oye, pero yo fui ayer y que Sí. no, pero allá son otras cosas. Y ¿no? mira, por ejemplo, ¿no? Hablando de estos elementos, por ejemplo, el mezcal industrial, pues ya carece de todo eso, ¿no? Porque incluso ocupan desechos, ¿no? Del mezcal artesanal y que ellos consiguen. Y ya los mezcales industriales que conocemos como ciertas marcas, que pues no voy a mencionar por respeto, pero si ves ya un mezcal en el supermercado, que hay mucho, pues eso no es posible. Un mezcal No de te buena da la calidad no producción, te da ¿no? la producción. Ellos lo que hacen es que tienen un laboratorio químico que utiliza todos esos desechos del mezcal para hacer un químico, obviamente lo Que sabe hace y lo va a mezcal. reproducir idéntico, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, en nuestras botellas ponemos atrás qué lote es y qué número de botella, ¿no? Esto con la finalidad de que si no te sabe igual, no es porque el maestro mezcalero o todo se haya equivocado. Un mezcal te puede saber diferente, por el tipo de planta, ¿no? O sea, si destilas un lote va a tener cierto tipo de plantas que se sembraron, que se crearon en cierta temporada y en cierto lugar. 2. Nosotros hacemos fermentación natural. No le ponemos ningún químico. Que se vaya dando. Se va pudriendo, digamos, ese mosto ya cocido y machacado del agave con las enzimas y las levaduras silvestres que están en la región. Ojo, por eso saben distintos los de Tlacolula, los de Mitla, los de la región del Sotonusco, los de Minas, porque hay distintas bacterias en el esos ambiente, lados. ¿No? Y desde ahí empiezan, ¿no? Y yo soy fiel creyente de que el punto se le da desde el tepache. Porque desde la cocción, ¿no? En la cocción, pues sí, obviamente se tiene que sacar la mayor cantidad de azúcares, pero el tepache es la clave. Ahí ustedes le meten algo de mano. No, pues tienes que ver cuando ya está. O sea, ¿en qué punto. momento la tienes que destilar? Exactamente. Porque dices, en este momento está, ¿no? Vámonos. Y a mí me ha tocado ver maestros que fueron mis mentores y todo eso, que me decían, ahorita, ¿no? Y eran las 10 de la noche, man. Y órale, ¿no? A Ya, sacarlo y a toda la meterlo al alambique o a las ollas de barro, lo que sea, ¿no? Eso marca una diferencia importantísima. Si se pasa el tepache o el tepache no está bien fermentado, ya el mezcal no va a salir bueno o no va a tener la calidad adecuada, ¿no? Por eso antes le llamaban maestros tepacheros, porque la clave está desde el tepache. Que esté bien la fermentación. Sí, porque te voy a decir algo, la parte de la destilación ya es un poco más mecánica, ¿no? O sea, sabes que si estás destilando en ollas de barro, pues tienes que suministrar ciertos litros de agua para que hagan el enfriamiento, tienes que suministrar cierta cantidad de fuego y a determinados es más controlado, ¿no? mililitros, pues sabes los cortes, ¿no? Sacas cabezas, sacas puntas, sacas el cuerpo de la destilación y las colas, ¿no? Que se dejan al final porque ya no tienen calidad. Es un poquito ya más de pues, cierta mecánica. Sin embargo, el punto del tepache es lo que le puede dar a la misma planta nacida en el mismo lugar, todo, distintas cualidades, ¿no? Okay. Pues muy interesante todo eso, ¿no? Digo, sí.
Es más fácil tomárselo que hacerlo, ¿no? Pero entonces yo creo que eso de que dices del maestro tepachero, o sea, Sí. pues eso no te lo pueden enseñar así nomás con un libro, ¿eh? No, es de estar ahí, de estar, El pues ahora sí feeling, que ¿no? siguiendo el proceso. Eh, es muy visual, es mucho de estar probando también el tepache, porque pues, siempre hay que aprovechar, como te decía, los azúcares, pero justamente en el tepache es donde se transforman, como pasa en la cerveza también, ¿no? Sí. Donde se transforman ya esos azúcares en alcoholes, ¿no? Cuando entran en contacto con las levaduras silvestres que hay en el ambiente. Fíjate que algo que aprendí hace no mucho, no sé si tú los conozcas, Sí. los vinos naturales. Ajá. No los conozco. Bueno, es de cuenta lo mismo que tú estás diciendo, pero en los vinos, Con la uva. con la uva. Por ejemplo, tengo unos amigos que hacen un vino, saludos César, que no todos los lotes te van a saber igual porque ellos Claro. no le meten absolutamente nada Exactamente, así es. para que sepa igual. Porque tú vas y compras ahorita un vino de marcas, Sí. la más grande de México, sin decir Sí. nombres para no quemar, y te vas a ver igual Oye, todos los siempre. años, ¿no? Sí, claro. Y vas a ¿El encontrar... artesanal te refieres? Le dicen vino natural ahora. ¿A poco es otra cosa? O sea, no, así le dicen, o sea, porque no le meten ni azúcar, no le meten Nada. nada. Ahora, no todos los años sabe igual. Sí, claro. Pueden hacer un vino que dice Exactamente. no va a servir, cabrón, o sea, no sabe bueno. Exacto. Y ahí sacan los vinos rosados, los vinos naranja, los vinos tintos, pero tienen un sabor muy diferente y también un precio muy diferente Claro. a los vinos ya de, Sí. pues ya de con más trabajo y más industrializados, le pudiéramos decir, ¿no? Sí, pues mira, exactamente eso Pues es lo es que exactamente lo que me pasa comentas, también ¿no? porque, bueno, hay 3 clasificaciones, lo digo rápido porque creo que el tiempo nos va matando, pero Date. rápidamente lo decimos. Hay vinos, hay mezcales, que por su clasificación se les denomina ancestrales, que son como los que hace Lalo, que machacan con mazo de madera, Ujú. fermenta en tinas, no he ido, no conozco el trabajo, pero a lo mejor lo hacen en tinas de piedra, que era lo más común. Como en unos aljibes de piedra. Ajá, de piedra, y destilan en ollas de barro. ¿no? Sí. Nosotros, varios de nuestros mezcales, la gran mayoría lo destilamos así. Y está el proceso artesanal, que es los que destilamos, que le llamamos de batalla, ¿no? Para coctelería, etcétera. Ujú. Que sí destilamos en alambique, porque es mucho más rápido. Fermentamos, machacamos con molino egipcio o tahona, De piedra. el de piedra. Fermentamos en tinas de madera y destilamos en alambiques de cobre, ¿no? Ese mezcal es de muy buena calidad, también muy rico. Sí, sí, lo he probado, el que hacen ustedes. Sí, y pues lo metemos mucho en mixología, porque le da muy buena calidad, aunque la gente luego nos lo exige derecho porque les gusta, ¿no? Entonces, sin embargo, pues te digo, ese es, ¿no? El ancestral, el artesanal y el industrial, ¿no? Que Que es el que digo, desafortunadamente, pues tiene que existir, porque hay gente que eso busca, porque hay un público que lo consume, ¿no? Sin embargo, pues esos mezcales industriales son ya hechos en laboratorios, donde pues sí, se les va a dar eternamente el punto necesario para que te sepan igual siempre, ¿no? ¿Crees que el mezcal llegue al grado en un futuro de el whisky, el single malt, por ejemplo, esos Ya. whiskies que son pues de ciertas áreas de producción y de ciertas calidades, que pues también los precios, o sea, hay Sí. singles malts que te valen lo que te vale una casa, cabrón. Sí. Mira, yo creo que podría llegar a ser siempre y cuando exista el público que lo consuma, ¿no? Ok. Hiciste la analogía, y esto está muy chingón, hiciste la analogía más precisa, ¿no? Porque mucha gente dice, va a llegar a ser igual que el tequila, ¿no? Pero va a llegar igual a ser que esto, pues sí, o sea, si hay públicos que llegan a pedir y aprender a degustar un mezcal tan fino, sí hay. O sea, sí hay respuestas, ¿no? Seguramente Lalo en La Locura, su hermana, que creo que también está destilando cosas muy interesantes ahorita, acaba de salir una revista importante. Podemos, o sea, varios tener ahí, tenemos variedades, ¿no? Tenemos mezcales añejados bajo tierra, que son unas joyas, ¿no? Que sacamos para las fiestas Voy a hacerte importantes. un paréntesis. ¿No? Acabo de probar hace como un mes Sí. y medio, un vino
añejado bajo el mar, güey. Órale, no, bueno. O sea, dices tú, qué Pues mamada. hay ¿no? que experimentar No, con o sea, un garrón de mezcal agarraron- aquí. Agarraron, pues, o sea, los vinos en botella ya Ok. y los meten en el mar a 20 metros y los dejan 6, 12 y 18 meses. Wow. Y te venden todo el tema así, la botella, como con conchitas y también la pinche botella te la ensartan como Claro. 6,000 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero la verdad, estaban buenos, no estaban malos, no tenían Sí. buenos vinos, pero yo siento que es más el marketing Claro. que te dan, güey, que la diferencia de sabor que te dan. Sí. Mira, Porque digo, yo sí me gustan mucho los vinos. Pues. Claro. En los pueblos de Oaxaca, por ejemplo, este mezcal que te llamo añejo, que se añeja, perdón, se madura, ¿no? Porque no es lo mismo añejar. Se madura bajo tierra, se hacía, por ejemplo, cuando se destila un muy buen mezcal y, por ejemplo, acaba de nacer tu niña, ¿no? Entonces se acostumbra a los 15 años, ¿ah? Entierren un garrafón. ¿15 años? Y métanlo, güey, ahí se va. Y a los 15 años lo sacas y sabe, tiene unos sabores. Pero no plástico, ¿no? O sea, No, tiene que ser en vidrio. En vidrio. En vidrio. Porque los mezcales, nosotros no hacemos mezcales ni reposados ni añejos, porque eso es un aprendizaje que se da con la única forma que tienen de variar los tequilas, ¿no? Y no se hacía en Oaxaca, pues. En Oaxaca siempre es el mezcal joven, ¿no? O ese El guardado. que está guardado o que está madurado. Pero sí, la parte de los reposados, añejos, extrañejos, pues sí fue algo que fue más bien copiado de allá, ¿no? Para hacerle una variedad. Y que creo que en mezcal puedes echar a perder un buen mezcal Al añejarlo, ¿no? por reposarlo o añejarlo, ¿no? A mí la verdad no me gustan, los he probado. Sí. No digo que cada quien sus gustos. A mí en lo personal me gustan no, ni a mí. Sí, son jóvenes. Los jóvenes. O sea, así es. Pues tienen un sabor muy bueno y a todo mal. Y la variación es por el tipo de planta, que eso es lo que enriquece, ¿no? Ya para terminar, amigo, ¿qué opinas tú de un consejo para nuestros amigos que no han empezado a tomar mezcal y que quisieran empezar, con cuál empezar? Pues ya dijiste que el mezcal no se toma de shot, se toma a besos. Sí. ¿Algún consejo? Pues bueno, yo creo que básicamente es teniendo la experiencia sensorial. Es algo que tenemos que darnos la oportunidad y que no es ninguna ciencia, sino es primero, bueno, voy a aprovechar aquí, no es comercial, pero agarro un poquito. Primero es pues servirlo, traer los shots que no estaban bien cocidos, pero bueno, ¿no? Los sirves, imaginemos que esto es un shot. Un shot bueno, ¿no? Sirves un poquito, lo vamos a hacer acá, te pones en la palma de la mano una cantidad. Vamos a hacerlo. Y lo frotas primero. Dejas que se seque. Y vas a aspirar aromas principalmente como de una planta dulce cocida, ¿no? Y obviamente ahumados, ¿no? Porque el principal, bueno, lo que más se usa es leña. Después de eso, ya con tu trago servido. Salud. Lo aspiras con la boca abierta para que no sea agresivo al paladar. Ok. Para que no tosas o se te pueda hacer subirte. Porque te puede estar sirviendo un mezcal mejor de 50 grados, ¿no? De 42, no sabemos. Yo probé ahí en La Locura un mezcal de 86 grados. Sí, son muy bueno. Entonces abres la boca y empieza a aspirar notas dulces, ¿no? Digo, si es bueno el mezcal, ¿eh? Si no aspiras notas dulces, bueno. No, sí. Luego, cerrando boca, así como oliendo más cortito. Y empieza, inclusive, las papilas gustativas empieza a salivar ¿no? Y entonces sí, le das un trago muy corto. Y ahí ya no te va a quemar, no te va a raspar, ¿no? Y sobre todo, amigos, decirles, si un mezcal les quema y llega por acá, no lo tomen porque puede ser o un mezcal muy agresivo, muy industrial, o puedes tener un problema digestivo que te impida tomar pues casi cualquier bebida alcohólica y pues no va a ser recomendable.
Tiene que ser No debe de agradable. que, como dicen, no, sí, No. que el tequila queme. No. No debe de quemar. No debe De hecho, hacerte este está muy ligero, no es absolutamente por, nada, no es por, Y tiene 45 grados. pero está muy, muy ligero para, ¿No? para el paladar, ¿no? Entonces, lo sigues tomando así, a traguitos cortos, a besitos. Un buen mezcal quizá no te va a exigir que tengas algo con que... Que la sal de gusano, digo, ya son como extras, ¿no? Son extras, son más para limpiar paladar. Sin embargo, como si te gusta, echa tu naranjita, tu mandarina. Viene el tiempo de cítricos, creo, del valle. Hay muchísima variedad aquí. La naranja roja es la mejor. Sí, es muy rica, la verdad. Para- Es la sangre de Cristo. Y o bien un vaso de agua mineral, donde estés tomando agua mineral, tu mezcalito. Te aseguro que si esa combinación la llevas toda una noche, al otro día amaneces sin ninguna cruda, sin ningún problema, ¿no? Aunque hayas abusado un poquito del trago. Entonces yo creo que así es como debes de tener la experiencia. Ojo, no mezclen Cerveza. cheve mezcal. O sea, la cheve no es el chaser del mezcal, ni el vino, ni un cóctel. Sí, yo las veces que he tomado puro mezcal, Sí. o sea, en una fiesta toda la noche o algo, y principalmente en Oaxaca, la verdad, pues sí se nos suben un poquito, pero Claro. al otro día amaneces Bien, como para seguir. bien. Y cuando he tomado cerveza con mezcal, no me ha ido muy bien. Sí, así es. Sí, creo que se revuelven dos vidas distintas, ¿no? Entonces, pues por ahí va el tema. Bueno, pues muchas gracias, Iván. No, ¿de qué? Amigos, síganos en redes sociales, ahí vamos a Contrario. compartir las marcas de aquí del buen amigo Iván, por si lo quieren contactar y probar su excelente mezcal que maneja. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Iván, gracias. No, pues muchas gracias por todo. Gracias a todos.